Y como dijimos, amados hermanos, hace 8 días, en el inicio del Shabbat pasado, estuvimos tocando un tema que tiene que ver con el nacer de nuevo. Entendíamos que ese nacer de nuevo es nacer de lo alto, nacer de arriba, que tiene que ver con una transformación. Esa transformación que todos nosotros tenemos que tener, cada uno de nosotros. Y es una transformación que es progresiva, es una transformación que se da continuamente, es continua, en todo tiempo, en todo momento. Es una transformación que se debe hacer todo tiempo, no para. ¿Hasta cuándo? Porque dice que el Eterno, dice que la palabra misma nos enseña que nuestro Padre Celestial, ¿sí? Él mismo, el que empezó la buena obra, dice la palabra, él mismo la perfeccionará hasta el día del Mashiach. Es decir, que nosotros vamos en un trabajo de perfeccionamiento de la mano de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Mashiach, hasta que Él venga. Por eso la transformación debe ser en todo tiempo, en todo momento, a toda hora, ¿sí? Entonces, estuvimos hablando sobre esto hace 8 días, de el nacer de lo alto. Y pues dijimos que íbamos a abrir un tiempo para preguntas, para inquietudes, porque quisiéramos pues escucharlos a ustedes y poder responder a aquellas inquietudes y preguntas que se pueden generar respecto a esto. Cuando nosotros tenemos ese llamado de nacer de lo alto, nacer de nuevo, ese cambio, esa transformación que como hijos de Elohim cada día debemos tener. El hermano Gregorio García. Bueno, entonces mientras el hermano Gregorio se prepara, continúa la hermana Gloria Martínez o el hermano Luis. Buenas noches para todos. Hay 2 temas para hablar, entonces no sé si vamos a abordar uno que es sobre el nacer de nuevo y el tema del Sheol. No sé el pastor cómo lo va a manejar. Yo tengo bueno, dígame, a ver, me hacen la pregunta y yo voy a ver cómo lo manejo. Bueno, perfecto. ¿Ya continúo? Sí. Listo. Bueno, en cuanto al nacer de nuevo, ¿qué he podido yo entender en la nueva experiencia como creyente? Pues estudiando la Torá desde que estamos hace unos 2 años y medio con el pastor Carlos, y hemos podido notar la diferencia, ¿no? Que realmente sí va uno avanzando, va uno muriendo a muchas cosas, y yo he podido a nivel personal entender que sí, esto es un proceso diario. O sea, nacer de nuevo es morir todos los días a muchas cosas, a muchas tradiciones que traemos, y más con todas estas épocas que estamos viviendo, que también estamos tan permeados en la iglesia cristiana tradicional, pero no es fácil, es bien complicado, o sea, con nuestras familias, nuestro entorno y todo, pero ahí vamos en ese proceso. Y esa es mi intervención de lo que el Señor ha podido ir haciendo. Y la otra sí es una pregunta con respecto al Sheol, porque de pronto en algunas charlas que el pastor ha dado, yo venía entendiendo que cuando morimos, ya sea con Cristo o sin Cristo, íbamos a un lugar de reposo y permanecíamos dormidos, y después cuando resucitamos, como dice en Eclesiastés, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí sí tengo bastantes duditas. Ok. Bueno, gracias por la pregunta, amada familia, qué bueno verlos. Sí, ¿Cómo está el Cota? Me imagino que está delicioso, ¿no? Un día de estos, por favor, con la ayuda del Señor. Perdóneme que no dije mi esposa, mi suegra, y desde Cota, Cundinamarca. Sí, yo por eso ahí acoté que están en Cota, ahí cerquitica de la capital de Bogotá. Sí, muy lindo Cota. Y de verdad me alegro verlos. Bueno, hermano, la verdad es que respecto al Sheol, no es que quiera salirme por la tangente, sino que es un tema que estoy desarrollando. Pensé que había alguna conexión con la cuestión del nacer de nuevo. Pensé que me iba a hacer alguna pregunta sobre eso con el Sheol. Pero pues ese es un tema que estamos desarrollando al cierre de Shabbat, y si el Eterno nos permite, nos da la vida, pues el día de mañana vamos a continuar, ¿sí? De hecho, esa pregunta
que usted hace, hermano, pues dentro de las enseñanzas que voy dando va a estar resuelta, porque vamos a ver precisamente qué pasa con los que están en el Señor, los muertos en el Mashiach, y también los que han muerto sin el Mashiach. Y pues allí es donde vamos a estar resolviendo todas esta inquietud. Ustedes saben que cuando yo doy una enseñanza, pues trato de trazarla. Algunos quisieran que la diera toda de una, pero no les puedo dar todo el pan de una porque se me atraganta. El propósito es que vayamos poco a poco, pero como es un tema al cual estamos dedicando un tiempo, pues no quiero tomar precisamente ahora tiempo para esto, sobre todo que mañana estaremos hablando precisamente de ¿sí? Y pues como decía usted, hermano, pues qué bendición, porque todos estamos en el aprendizaje. De hecho, de eso se trata el nacer de nuevo, el nacer de lo alto. Es imposible decir que nacemos de lo alto cuando no se registra un verdadero cambio en nuestras vidas, ¿sí? Y el problema de nosotros es la resistencia al cambio. Creo que por naturaleza los seres humanos somos resistentes y somos reacios al cambio. Cualquier cosa en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque llega un momento en nuestra vida donde entramos en la zona de confort. Y esa zona de confort muchas veces es la que nos impide a nosotros trazar el cambio, el nacer de lo alto. Por eso cuando el Mashiach se ve enfrentado con un líder religioso como lo era Nicodemos, él le está confrontando y a Nicodemos le está costando trabajo porque su zona de confort ya está muy bien construida, muy bien diseñada. Y por eso él dice, pero ¿cómo? O sea, yo tengo que meterme nuevamente al vientre. O sea, está tratando de sacar una cantidad de excusas, llamémoslo de esa manera. Tanto que el Mashiach le dice, tú eres maestro de Israel, no entiendes lo que te digo. La pregunta es, ¿en realidad Nicodemos no estaba entendiendo absolutamente nada lo que estaba diciendo el Señor? O más bien era su paradigma, era su modelo, su estructura mental, que ya está basada en una zona de confort, la que estaba allí obstaculizando para que él pudiera dar el paso que hay que dar. Entonces, todos los días tenemos que estar sujetos a ese cambio, que es donde más le cuesta a las personas. Por eso, cuando las personas vienen al Mashiach, deben estar dispuestas a llevar su cruz, como dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, alguno quiere seguirme, bueno, bienvenido. Pero ¿qué debe hacer? Cada uno de ustedes debe tomar su cruz, cargarla y seguirme. ¿Por qué? Porque todos tenemos que dejar, es que cargar la cruz, cargar el peso de la cruz, significa que nosotros estamos dispuestos a morir con Mashiach. Así como él dejó toda esa gloria, la cual él gozaba, y se hizo un hombre como nosotros para cargar nuestro pecado, pues nosotros también tenemos que dejar de alguna manera toda esa zona, todo ese confort, esa zona que hemos creado para poder vivir conforme a lo que él dice. Y sobre todo porque la mayoría de las veces resulta que nuestra zona de confort está hecha a imagen y semejanza del mundo. Entonces, allí estamos, todo nuestra estructura mental, pues está basada en las cosas del mundo. Y empieza esto porque el evangelio es contracorriente, el evangelio es contracultura, el evangelio es una negación, o sea, es empezar a luchar con todo esto. Y de eso se trata de verdad el evangelio. Y por eso podemos decir que hemos nacido de lo alto cuando vemos en nosotros mismos esos cambios y cuando hemos tenido que luchar. Yo hablo con las personas y algunas me dicen, uy, pastor, la verdad sí, le doy gracias al Señor porque en mi vida de creyente me ha tocado que luchar fuertemente. Y sí he tenido que renunciar a esto. Nada más en estos días nos encontramos en un centro comercial. Estuvimos allá haciendo unas diligencias bancarias y aquí esto ha estado bastante complejo, toda la situación que se ve aquí en Cali con todo esto de estas fiestas y todo eso. Y nos encontramos con una persona y la persona nos decía eso, decía de verdad y hablaba allí, decía, eso es tremendo, para mí estas fechas antes eran allí y ahora estoy luchando y me toca luchar con mi familia y me toca luchar esto y lo otro y los compañeros
pero gracias a Dios porque lo estoy haciendo, estoy entendiendo. Entonces uno le da gracias al Padre porque todos estamos de verdad en esa lucha, no solamente a uno que le corresponde. Yo mismo estoy en luchas, amados hermanos. Tal vez ustedes pensarán, no, que uno ya vive por encima del bien y del mal, pero en realidad todo el tiempo estamos en esa lucha continua. Y de eso se trata el nacer de lo alto. Amén. Y para eso tenemos el Espíritu del Señor. Bueno, vamos a ir con otra intervención, una pregunta, una inquietud. ¿Quién levanta la mano? No sé si haya más. No hay más manos levantadas. No hay más manos levantadas. Bueno, Carlos García. Creo que hermano Carlos García. Hermano Carlos, ¿cómo está? Hermano Carlos, ¿desde dónde se conecta? Qué bendición verlos, qué bueno, qué alegría. Nosotros aquí con mi esposita. Doña Agui, un besito, un abrazo. Muchas gracias. Igual para allá. Pastor, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, para el nuevo creyente, bueno, para el creyente en general mejor, ¿en qué momento se podría decir que se nació de nuevo? Porque acaba de mencionar el pastor que estamos en una lucha y todos estamos en esa lucha transformadora. De hecho, creo que a muchos nos ha pasado que tratamos de mejorar en algunos aspectos y creemos que ya lo hemos superado, pero cuando menos pensamos, nos enfrentamos a algo y nos damos cuenta que lo que pensábamos que ya habíamos superado, pues lamentablemente no es así. Volvemos a caer en las mismas prácticas. Entonces la pregunta concreta es, ¿hay diferencia entre nacer de nuevo y esos cambios que debemos realizar? Bueno, el nacer de nuevo, el mismo Señor nos lo enseñó allí en ese pasaje de Nicodemos, en Juan capítulo 3, ¿sí? Que es nacer de lo alto. Él le dice a Nicodemos, porque después de que Nicodemos le dice al Señor, ¿cómo puede una persona entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Esta pregunta la hace Nicodemos porque él está tratando de buscar el pretexto, la excusa que todos de alguna manera a veces buscamos para no dar el paso. ¿Sí? No le vamos a echar todo el agua a Nicodemos como que, no es que ese tipo, no. Nosotros somos igualitos y a veces hasta mucho más. Entonces el Señor le responde en Juan capítulo 3, versículo 5, hermano Carlos, y dice, respondió Yeshua diciendo, amén, amén, te digo, el que no nazca de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el nacimiento de nuevo, el nacimiento de lo alto, está condicionado al agua y espíritu. ¿Sí? Primordialmente entendemos el espíritu. Porque el espíritu, dice la palabra, que el Señor pondría, recordemos que esto es una promesa. Eso tiene que ver con lo que el Eterno prometió a través de sus profetas en la antigüedad. Y él prometió que iba a dar un espíritu nuevo. Eso lo dice en varias ocasiones a través del profeta Ezequiel, que es uno de los que más habla de esto. ¿Sí? Entonces, el Eterno dice, y les daré un espíritu nuevo, y pondré mi espíritu dentro de ustedes, y les daré un corazón de carne, y escribiré, con su espíritu, escribiré mi Torá y mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Entonces, la persona puede entender y puede saber que ha nacido de nuevo, está naciendo de lo alto, está naciendo de nuevo, porque empieza en su vida a grabarse lo que no estaba grabado antes, a escribirse lo que no estaba escrito antes, que son los mandamientos de la Torá. Porque para eso es dado el Espíritu. Por eso dice la palabra, y lo habla el Señor Yeshua también, él lo dice que cuando venga el Espíritu, el Parácletos, que lo llama así, ¿sí? El abogado, el experto en leyes, el asesor legal, Parácletos es un asesor legal, en griego está esa palabra. Bueno, cuando venga, convencerá. Mire que eso es parte de lo que hace el Espíritu. Convencernos, porque es que nos tienen que convencer, porque es que nosotros
sí que es difícil que nosotros entendamos que somos pecadores. Y el pecado se define como infracción de la ley. Entonces, lo primero que hace el Espíritu, si alguien dice que tiene Espíritu es porque ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo es un aceptar. Primero dice de agua. Entonces, cuando de agua se refiere al bautismo, se refiere a la tevilá. Entonces, una persona que acepta a Yeshua, por eso va hacia las aguas, porque ha entendido que Yeshua es su Señor. Y lo segundo, está recibiendo el Espíritu. Entonces, al decir, yo creo que Yeshua es mi Señor, y recibe su Espíritu, entonces el Espíritu empieza a convencer a la persona de todas aquellas cosas que eran contrarias a la ley de Dios, a la Torah de Dios. Empieza en la vida de la persona, empieza a convencerla de ese error, de ese pecado. Entonces, por ejemplo, el que estaba en adulterio, no adulterarás. El Espíritu va a empezar a escribir, no adulterarás. Y la persona va a decir, bueno, yo ya entiendo que no debo adulterar. Estoy en adulterio. Entonces, cuando la persona empieza a volver en sí, a recapacitar, a reflexionar y a reconocer, o sea, a convencerse que está en pecado, allí es donde se da el nuevo nacimiento, el nacer de lo alto. Porque la persona empieza a reconocer, estoy en adulterio, por ejemplo, soy un ladrón, soy un mentiroso, soy un chismoso, bueno, lo que sea, ¿no? No guardo, por ejemplo, no guardo Shabbat. Todas estas cosas empieza el Espíritu a traer a la persona. Entonces la persona empieza a entender, bueno, estoy en adulterio, debo terminar esto, debo acabar esto. Entonces reflexiona, vuelve en sí, como aquel hijo pródigo, el hijo despilfarrador. Dice la Biblia que volviendo en sí, dijo, yo estoy aquí pereciendo, aquí donde estoy lejos de la casa de mi padre, mientras que todos los trabajadores de la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Yo aquí perezco. Iré pues, volveré, regresaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, el nacer de nuevo, el nacer de lo alto, tiene que ver con la condición de reconocer que somos pecadores, que sí necesitamos ser perdonados, que sí hay en nuestra vida algunas condiciones que son contrarias a la voluntad de Dios, que son contrarias a su palabra, que están violando la Torá. Y en esa medida es que podemos decir que ahí hemos nacido de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, reflexionamos, entramos, volvemos en sí, es decir, que somos convencidos. Y después de que somos convencidos, es que viene ¿qué? La transformación, porque ahí es donde viene la toma de decisiones. Ajá. Y de pronto aterrizándolo al contexto, hermano, no sé si les ha pasado a ustedes ahora más que antes, o sea, cada que entramos más, como dice el hermano Carlos, a profundizar en la Torá, en los mandamientos, pues digamos que prácticamente todos los días vivimos en constante confrontación. Yo no sé, hermano Carlos, y los que están ahí me acompañan en esto que les estoy diciendo, porque vamos inclusive pensando, por así decirlo, como la gente los llama, mal llamados pecados grandes, un adulterio. Los pecados gigantes, ¿cierto? Entonces, no, pues yo no voy a adulterar, pero cuando la persona no solamente dice, no adultero porque yo no puedo hacer eso, pero cuando logra entrar un poquito más allá del corazón y dice, pero es que yo sí he hecho eso en mi mente, yo ya debo venir a luchar contra eso, porque mi mente sí todavía lo está practicando, no estoy de cuerpo. Entonces eso es como si no tuviera niveles, hermano Carlos, y los que nos están escuchando. Que uno empieza con cosas muy grandes, pero luego el Señor va, el poder del Evangelio es tan grande que va a esas cosas pequeñitas, el pensamiento, lo que muchas veces pensamos que es contrario, lo que de pronto maquinamos, ¿sí? De pronto no lo alcanzamos a ejecutar, pero lo alcanzamos a maquinar, pero no está bien. Entonces viene ese redarguir, ¿no? Entonces uno dice, si yo no estuviera en un nacer de lo alto constantemente, yo no sentiría esto.
Realmente en cosas como, por ejemplo, que uno dice, no, yo sí cumplo, yo sí honro a mis padres, pero a veces en un diario vivir con ellos tenemos actitudes. Puede pecar. Que uno dice, a mí me ha pasado, yo tengo que confesarlo, no sé si por ahí está mi mamá, me imagino que sí, por querer yo tener la razón o porque ya es, y digo algo que a la final el Señor en el camino me habla, ya ella no está conmigo, ya tuvimos el conflicto, yo pienso que yo hice bien porque yo ya le dije lo que tenía que decirle, pero vengo en el camino y el Señor me dice, no la respetaste, eso está mal, no es la forma. ¿Usted cree, hermano, que si uno no nace todos los días de lo alto, eso tan pequeño que puedes verse pequeño, realmente el Señor va a estar ahí, oiga, a través de su espíritu, el que escribió en la tabla de mi corazón, eso no está bien. Tiene que llamarla, tiene que pedirle perdón, eso está mal. Eso lo hace el Señor, porque si nosotros no naciéramos todos los días de lo alto, esas cosas no llegarían a nuestro ser. Sí. Ahí se ve el poder del Evangelio. Sí, y eso es como lo que sucede en la vida natural. Nacemos y nos vamos desarrollando. La transformación de un bebé hacia un adulto, de eso se trata la transformación. Pero en ese proceso vamos a cometer errores. Y el problema no es que cometamos los errores. El problema es que no los reconozcamos. Ahí está el problema. Ese es el verdadero problema. Entonces, el Hijo de Dios, el verdadero creyente, es aquel que en ese proceso de transformación nació de nuevo y empieza el desarrollo, el proceso de transformación. Vemos como un bebé poco a poco se va transformando en un hombre, hasta que llega a ser un hombre adulto. Esa es la transformación. No se quedó siendo un bebé. Nació. ¿Qué tenía que suceder? Que naciera para poder desarrollarse. Entonces nosotros nacemos de lo alto y en ese nacer de lo alto, pues entendemos, ese nacer de lo alto es ese volver en sí. Volvimos en sí. Empezamos a reconocer, wow, yo pequé, yo fallé, yo sí necesito ser perdonado, necesito de verdad una transformación y todos los días estamos en eso. Entonces empezamos, obviamente va a empezar una lucha en nosotros, es una confrontación porque no es simplemente transformarnos, sino que tenemos que doblegar nuestro yo viejo, nuestro ego antiguo, eso, así esa vida pasada, el hombre viejo que habla la Biblia. Entonces, tenemos que vestirnos del Señor todos los días, hasta que la vestidura del Señor nos quede bien, no nos quede tan grande, ¿sí? Por eso dice que nos vistamos del Señor, la palabra nos dice, pero a veces la vestidura del Señor nos lo vamos a poner y todavía estamos muy pequeñitos, ¿sí? Yo recuerdo cuando mi hija, yo viajaba, ella estaba pequeña y siempre que yo acostumbraba a viajar, ella se colocaba, tenía la costumbre de que cuando yo partía de viaje, pues a ella le daba muy duro y la última camisa que yo había usado, la camisa o camiseta, lo que fuera, ella no permitía que la lavaran, ella se la ponía. Eso le quedaba inmenso y se la pasaba con esa camisa o esa camiseta todo el día porque tenía que sentirme así, era algo, y ella le quedaba grandísima. Yo le decía a mi esposa, me da miedo porque de pronto caminando se puede tropezar, se puede enredar. ¿Por qué? Porque le quedaba hasta los pies muchas veces y las mangas largas y todo eso. Entonces me daba miedo a mí, era que ella se fuera a caer porque mi camisa no le quedaba. ¿Ok? Entonces el propósito es ese. Entonces nacemos de nuevo en esa confrontación, en ese recibir al Señor, en ese aceptar y ser convencidos que necesitamos de Él, necesitamos el perdón, necesitamos un cambio. Y la transformación se viene dando paulatinamente a medida que vamos desarrollando nuestra vida. Y en ese caminar se van a presentar errores, por supuesto. Van a haber situaciones, va a haber situaciones en donde tropecemos. Sí, las va a haber. Eso va a suceder, hermanos. Pero el propósito es que nos levantemos y eso nos ayuda incluso a perfeccionarnos más aún. Amén. Entonces, pues, espero que la respuesta haya quedado clara, hermano Carlos. Claro que sí, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, pastora. Bueno, saludos a Maggie.
¿Hay alguien más con la mano levantada por ahí? Sí. Sí, pastor. Continúa José Valencia. Hermano José nos cuenta primero de dónde se conecta. Desde Valledupar. Hermano José, saludos a su esposa Marta. Está en Valledupar. Shabbat Shalom, hermanos, ¿cómo están, pastor? Gusto en saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Por acá, excelentemente. ¿Usted qué, con el frío de Valledupar? Oiga, le cuento que está haciendo un clima estupendo, mucha brisa fría, porque eso viene de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hermano, pero a mí nunca me ha tocado eso, siempre me ha tocado un calor terrible. No, eso le va a tocar venir así en esta época, porque el clima es delicioso. Ay, padre, bueno, ok. Y muy contento porque tengo a la familia acá visitándome. Vinieron de Cali. Las de Cali. De Palmira. ¿Sí? Sí, yo tengo a mi papá y mi hermana mayor. Mi hermana tenía 10 años que no la veía y ahora ya vea, para ellos. están aquí visitándonos. Ah, qué bendición. Bueno, me alegro por ti. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pastor, la pregunta, entonces, cuando una persona nacer de nuevo muere a su vieja vida, se renueva en el Señor, la condición del bautismo ya empieza a surgir por ese pacto que va a hacer con el Señor, ¿cierto? Ahí es donde estamos firmes nosotros para entrar en ese desierto que Dios nos va madurando. Ahí es el momento que en cualquier persona ya empieza a prepararse para la vida eterna. ¿Es así? Sí, sí. Es que nosotros tenemos que entender, miren, en la vida del creyente, el creyente en Yeshua, ¿sí? Se trazan unos paralelos de lo que era un niño pequeño. Según las escrituras, ustedes saben que, de acuerdo a las escrituras, cuando los niños nacían, se les circuncidaba al 8º día. Escúcheme, mire que no es al 7º día, ni al 6º, ni al 8º. Es particular que sea al 8º día. De hecho, uno podría decir, no, al 7º día, porque el número 7 es el número de la ¿qué? De la perfección. El número 7 es el número de donde todo se terminó ya, o sea, todo concluyó, ha llegado todo a conclusión, al final, completo, total. Entonces, por eso el número 7, dentro de lo bíblico, representa la perfección. ¿Por qué? Porque se alcanzó ya la meta final, que es el número 7. Pero el 8, en el orden hebreo, en el contexto hebreo, significa un inicio, un nuevo inicio. Por ejemplo, nosotros hoy estamos iniciando el Shabbat. El Shabbat es el 7º día. Terminado el Shabbat, luego volvemos otra vez al conteo. Primer día, segundo día, pero de una nueva ¿qué? Semana. Es un nuevo ciclo. Pero si nosotros siguiéramos contando, entonces tendríamos el primer día de la semana, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el 7º día con el que terminaríamos. Pero si seguimos contando en ese orden, después del 7º, ¿qué seguiría? El 8º. Mire, sigue el 8º, que el 8º viene a ser el primer día de la semana. Entonces, el número 8 en el concepto hebreo significa inicio, un nuevo empezar, ¿sí? Es un inicio, es un comienzo. Entonces, por eso se le circuncidaba al 8º día, porque esto tenía que ver con algo profético. Porque cuando nosotros venimos al Mashiach, cuando nosotros venimos a Yeshua, estamos naciendo, somos nuevas criaturas, es decir, somos bebecitos, se nos ve como bebés. Y así como a un bebé físicamente había que circuncidarle el miembro, el prepucio, ¿sí? El prepucio de su miembro, entonces, asimismo, en Yeshua, la persona, cuando viene a él, la persona puede tener, pongamos una persona de 30 años de edad, naturalmente 30 años, pero cuando acepta a Yeshua y reconoce su estado y su necesidad de Yeshua, y reconoce que ha pecado y empieza eso, es un bebecito, es un bebecito. Entonces, como es un bebé, ese bebé hay que luego, ¿qué? Circuncidarlo. ¿Y cuál es la circuncisión para el creyente? ¿Qué dice el apóstol Pablo, que él es el que más enseña acerca de esto?
que la circuncisión, ¿sí? Para los que están en Yeshua, es que el bautismo, la tevilá, el bautismo en agua. Mire que la circuncisión sigue, pero ya no se hace físicamente sobre el miembro de la persona, del varón en este caso, sino que se hace físicamente a través de ¿qué? Del bautismo, de entrar en el agua de la tevilá. Y cuando entra la persona al agua, es como que estuviera cortando el prepucio de su vida. Claro, porque está bebecito. La persona puede tener, puso el caso de una persona de 30 años de edad física, pero en el Señor es una persona, una nueva criatura, es decir, es un bebecito que ha nacido. Y hay que llevarlo entonces ¿a qué? A la circuncisión. Pero la circuncisión, en este caso física, ya no es en el miembro como se hacía en el varón, sino que es a través de ¿qué? De la tevilá, de la inmersión en agua en el nombre de Yeshua. Entonces, es ahí donde la persona entra, por eso él dice que morimos en el bautismo, en la tevilá, en la inmersión, pero resucitamos con el Mashiach, porque estamos haciendo eso simbólicamente. Al entrar al agua, morimos, y al salir resucitamos. De eso se trata. Entonces, por eso, a la persona que está empezando en el Mashiach, recién, nuevecito, se le invita a eso. Y por eso la circuncisión se hacía al 8º día de los bebés que habían nacido, entendiendo que el 8 significaba un nuevo empezar, un nuevo inicio. Entonces, la persona que viene a Yeshua, precisamente se bautiza, hace tevilá, hace inmersión, que esa sería la circuncisión física, porque entra físicamente al agua, porque la persona entra literalmente a agua. Entonces, por eso el 8 está representando allí que esa persona ha nacido de nuevo. Es el nuevo inicio, es ese nuevo comienzo de una criatura, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿ok? ¿Que va a haber errores? Vuelvo y le digo, sí. Que en ese nuevo proceso, entonces no va a pecar la persona. Obviamente no podemos pensar eso porque estamos todavía en este cuerpo que es tendiente a las cosas de este mundo. Pero tendremos el Espíritu del Señor que no teníamos antes, que es el que nos fortalece y nos da la fuerza en verdad para poder avanzar y hacer conforme a toda la palabra, porque dice que el Espíritu del Señor es el que nos va a llevar, nos va a guiar a toda verdad, ya no a engaños, a mentiras, sino a toda verdad. Entonces de eso se trata la vida del creyente, ¿ok? Y en cuanto al nacer de nuevo, tendría que darse en ese sentido. Por eso se da el bautismo, la tevilá, la inmersión, ¿sí? Por eso a las personas que están empezando se les orienta y se les guía para que den ese paso tan importante. Como están nuevecitos, están empezando, son nuevas criaturas, son bebés espirituales, se les guía a que den ese paso, que así como se les hacía la circuncisión a los bebés al 8º día, pues a ellos se les invita a dar ese paso para que a través de eso terminen consagren ese proceso del nacer de nuevo que se hace a través de la tevilá, del bautismo, de la inmersión en agua en el nombre de Yeshua Mashiach. ¿Ok? Listo, continúa entonces el hermano Tony Laínez. Tony. En El Salvador, su hermano. ¿Cómo está, hermano Tony? Bien, amado hermano, Yahweh les bendiga, amados pastores, a todos mis hermanos, ver y una bendición para mí escuchar a nuestro hermano. Solo quiero hacer una intervención, hermano, por mí y por los hermanos nuevecitos, hermano, que realmente hay veces que ellos cuando vienen de otras iglesias, yo quisiera que nos ampliara, hermano, por favor, como que llama la tevilá correcta que dice la Torá y no la hipercorrección que se ha dado comúnmente en las iglesias comunes que donde hemos salido. Solamente, hermano. Yahweh le bendiga.
Ah, bueno, Amén. hermano Tony, un Gracias. abrazo. Saludos a su hijo Samuel. Sí. Bueno, en la Tevilá, tal como lo enseña la Biblia, ¿sí? Lo hacemos en el nombre de Yeshua, ¿sí? Porque es precisamente a través de Yeshua que empieza toda nuestra transformación. Es a través del Mashiach. Por eso dice la palabra que tenemos un solo ¿qué? Mediador entre Elohim, entre Dios, nuestro Padre Celestial, y nosotros. ¿Quién es? Es Yeshua. Entonces, toda tevilá, toda inmersión, todo bautismo en agua, lo hacemos es en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Ok? No lo hacemos en la fórmula que conocemos como la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa fórmula en realidad no corresponde a lo bíblico. Yo sé que alguien podrá decir, pero, ay, ¿cómo así? Eso está en la Biblia, eso está allí en Mateo capítulo 28, ¿cómo así usted va a decir que no está en la Biblia si yo estoy leyendo aquí mi Biblia? Sí, es correcto, en su Biblia aparece, pero lamentablemente así como aparece ese texto, muchos otros textos que no son propios de las Escrituras están allí. Y son textos que fueron añadidos en algún momento. Y esos textos añadidos, pues obviamente al día de hoy han deformado la doctrina. Porque cuando uno hace doctrina basado en un texto que está añadido, pues inmediatamente se queda deformado. Por eso, en el libro de Deuteronomio hay un mandato, y hecho es uno de los mandamientos de la Torá. No añadirás ni quitarás a la palabra que se te ha sido enseñada, que se te ha sido dada. No añadirás ni quitarás. El peligro de añadir o de quitarle a la palabra es ese. Si yo le añado o le mutilo, voy a cambiar completamente la doctrina, la enseñanza. Entonces nos encontramos por eso en la Biblia, en algunas versiones de Biblias, no en la original, no en los escritos originales, sino en versiones de Biblias, ya traducciones, con estos textos añadidos, ¿sí? Textos que son espurios, textos que no pertenecen realmente al texto original. Entonces, por eso allí únicamente en Mateo 28 vamos a encontrar ese orden, esa supuesta orden del Señor y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, el texto como tal, en realidad no dice así. El texto puro, sin la añadidura, como tal, en realidad nos está llevando, cuando nosotros lo leemos en las versiones que comúnmente enseñan, sí, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos el texto sin añadidura, dice sencillamente, vayan y hagan discípulos en todas las naciones en mi nombre. En mi nombre. Y tenemos mucha evidencia, gracias al Eterno, por los descubrimientos, por todos los papiros, por todos los textos que hay, que existen, que podemos verificar, que nos cuentan la verdad y la realidad. Entonces el Señor dijo eso, vayan a todas las naciones y hagan discípulos en el nombre mío, en mi nombre, ¿sí? En mi nombre. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo realmente, literalmente dice el texto. Lo otro es un añadido. Entonces, por eso nosotros lo hacemos. Por eso dice que cuando en Hechos 2, dice que cuando todos ellos escucharon la predicación del apóstol Pedro, ellos inmediatamente preguntaron, ¿y ahora qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Y qué les dice el apóstol? Vayan, ¿sí? Arrepiéntanse. Lo primero que les dice es arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Eso está en Hechos 2:38, ¿no? Arrepiéntanse. Es lo primero que les dice. Cada uno de ustedes vaya y bautícese, haga tevilá, haga inmersión en el nombre de Yeshua Mashiach. En el nombre de Yeshua. Y no es que Pedro estuviera contrariando al Señor, porque es que el Señor nunca dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo en el nombre mío, en mi nombre. Vayan y prediquen a las naciones en mi nombre. Y el apóstol Pablo también es un ejemplo grande de esto en su conversión. Cuando él
tiene su conversión ante una situación que él vivió, en donde tuvo una revelación misma del Señor, de Yeshua, donde Yeshua le dice, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Estás persiguiéndome a mí. Entonces él queda ciego y el Señor le pide a un hombre que vaya y ore por él y que imponga las manos para que él sea sanado. Y cuando Pablo es visitado, dice la palabra que puso sobre él, siempre se me olvida el nombre. Sí. Bueno, ustedes me ayudarán ahí siempre y ahora. ¿Perdón? Ananías. Eso, Ananías, gracias. Sí, Ananías, sí, Hanayá en hebreo, sí, Ananías en hebreo, sí, en español, sí, Ananías. Entonces, cuando le dice Ananías, entonces a Ananías el Señor va y le dice que ore, y cuando Ananías ora por él, inmediatamente le dice, ahora, le da una orden, ¿no? Le dice al apóstol Pablo, dice, ahora ve y bautízate, invocando su nombre. Mire, no le dice ahora ve y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le da la orden a Pablo, le dijo, ahora ve y bautízate, invocando su nombre. Obviamente, él le dice, él le cuenta, ¿no? Lo que le ha pasado, ¿no? Pues que se ha aparecido el Señor, ha aparecido Yeshua. Le dice, es que yo he venido precisamente por eso. Y le dice, ahora ve y bautízate invocando su nombre. ¿Cuál nombre tenía que invocar Pablo? Pues el nombre de Yeshua. Y le dice, ve y bautízate. No le dice, ve y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino invocando su nombre. ¿El nombre de quién? De Yeshua. ¿Ok? Y así tenemos varios ejemplos. El de Felipe, que va con dice que el Señor le habló por medio del Espíritu a Felipe y le dijo que se acercara al carruaje de un alto funcionario de la reina de Etiopía, de la reina Candace. Y dice que cuando él se le acerca a ese funcionario en su carruaje, era un hombre muy poderoso, Felipe oye que él va estudiando Isaías 53, lo que nosotros conocemos como Isaías 53. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que dice? Y el hombre le dice, no, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Y lo invita a su carruaje y dice que a partir de la escritura le empezó a explicar todo acerca de Yeshua. Porque él dice, ¿de quién? Porque le pregunta, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Entonces, a partir de eso, le empieza a predicar de Yeshua. Y dice que cuando este hombre cree que Yeshua realmente es el Señor, el mismo hombre dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Y Felipe le dice, ¿tú crees realmente que Yeshua es el Hijo de Dios? Y le dijo, sí, yo creo. Entonces le dijo, entonces no hay problema, puedes hacerlo. Mire, ¿crees que en Yeshua? No hay problema, entonces puedes hacerlo. Y dice que baja y precisamente lo bautiza en el nombre de Yeshua. Entonces vemos que todas las inmersiones, que todas las tevilot en hebreo, los bautismos, se hicieron invocando el nombre de Yeshua. Entonces, pues es una pregunta muy válida que hace nuestro hermano Tony, y yo sé que no, como lo dijo él, no lo hace por él mismo porque él ya lo entiende, sino por las personas nuevas, nuestros hermanos nuevos, de la necesidad que tienen realmente de hacer su inmersión en el nombre de Yeshua. Y es que nosotros todo lo hacemos en el nombre de él, y es que vivimos es para el nombre de él, y por eso llevaremos el nombre de él. Entonces, nosotros todo lo hacemos es en el nombre de Yeshua. Rogamos y pedimos al Padre. ¿Qué dijo él? En el nombre, dijo, lo hacen, pedirán en mi nombre. ¿Ok? Todo lo que pidan lo harán en mi nombre. Entonces, estamos siguiendo realmente todo el mandato que nos dio nuestro Mashiach de hacerlo todo en su nombre. Cuando oramos al Padre, oramos, dice, oramos en nombre de ¿quién? De Yeshua. Sí. Todo lo que pidan, lo piden en mi nombre, en el nombre de Yeshua. Entonces, siempre vamos avanzando en el nombre de ¿quién? De Yeshua, amados hermanos. Y el bautismo, la tevilá, la inmersión, es en el nombre de Yeshua. Amén.
Tengo pendientes aquí algunos hermanos que ya no tienen la manito levantada, el hermano José Fuentes, Diana Tello. No sé si aún están interesados en hacer la intervención. José Fuentes o Diana Tello. El hermano José Fuentes. Abra el micrófono, hermano. Mi inquietud es esta, hermano pastor. Sí. La palabra dice que estamos en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas hayan pasado. Y también dice en Juan, en la primera epístola, el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Si bien es cierto, nosotros no somos pecadores consuetudinarios, pero no somos perfectos. A veces caemos, pero nos arrepentimos. Ahí le pedimos perdón al Señor. En una ocasión, hermano, yo soy abogado. Estaba en una ciudad, en un pueblo, en un municipio de aquí de Valledupar que se llama Bosconia, que por su calor le dicen Fogonia, una temperatura, y hermano José sabe que es así. Aquí da 1 hora y media aquí de Valledupar. Yo estaba por allá. Un calor. ¿Cómo? Yo estaba por allá. Había un calor tremendo, hermano. Había un calor. Y yo llegué ahí a almorzar, pero tanto el calor, yo pedí una cerveza, pues estaba fría, porque no hay una cosa que uno está al calor que uno se toma una cerveza. Y un hermano, y me reprendió, le dije, hermano, yo no estoy bebiendo. Y me juzgó. Porque yo me temé, porque no había ni agua fría, sino lo único que había caliente, porque yo no tomo gaseosa, no tomo bebida azucarada. Y él me juzgó. Me señaló, y hermano, que tengo calor. Usted sabe que estamos aquí en Fogonia. Y él me juzgó y me señaló, hermano, que mire que usted, hermano. Bueno, hermano José. Bueno, miren, nosotros tenemos que entender algo, ¿sí? O sea, todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene. Obviamente, yo quiero que entendamos que por causa de que nos tomemos una cerveza o una copa de vino, no por eso nos vamos a condenar. De hecho, la Biblia nos enseña que en realidad el pecado está en el embriagarse. Por eso dice la Biblia, no se embriaguen con vino. No dice no tomen vino, sino no se embriaguen. De hecho, ustedes van a encontrar en algún momento en las Escrituras donde el apóstol Pablo le recomienda a su discípulo Timoteo que por causa de lo que él padecía, porque Timoteo al parecer tenía de pronto como un problema, no sé, estomacal, un problema, no soy médico, no sé qué tipo de problema podría tener, ¿sí? Y él le dice que por tu enfermedad, o sea, por el padecimiento que tienes, te recomiendo que no bebas agua, sino que tomes vino. Bueno, obviamente hay que ver el contexto en aquel entonces. El agua de pronto no es como el agua tal vez que podemos tener en las ciudades hoy, que es mucho más tratada, mucho mejor. Tal vez a él le provocaba algún tipo de malestar. Pero el mismo apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, obviamente no podemos llegar nosotros al extremo de decir que porque alguien se tomó una cerveza o alguien se tomó una copa de vino, por eso la persona ya está pecando. El problema es cuando nosotros no sabemos tener el autocontrol, que la Biblia lo llama dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu. Entonces pasamos de una cerveza a un guacal. Aquí en Colombia un guacal es una caja de cervezas, por lo general son 30. Entonces no es que tengo tanta, sé que me tengo que tomar el guacal, ¿no? O me tengo que tomar la six pack, porque ahorita la venden ahora en los 6, ¿no? Las 6 cervezas, me tengo que tomar la six pack, ¿ok? Entonces, no es malo, porque yo no voy a decirles a ustedes acá que eso sea condenado, o sea malo. ¿Qué es lo malo? Lo que nos lleva a nosotros a perder el juicio, el dominio propio, ¿sí? Entonces, cuando nos embriagamos, cuando metemos tanto licor, entonces perdemos el dominio de nosotros. Ya nos embriagamos, nos emborrachamos y en ese estar borrachos cometemos
faltas graves. El borracho se desinhibe, el borracho pierde la noción de las cosas, del entendimiento, pierde hasta su prudencia, ¿cómo se llama esto? Las mujeres, el recato, ¿sí? Y sí, se desinhiben y empiezan a hacer cantidad de cosas, y muchos borrachos cuántas cosas terminan haciendo. Entonces pierden eso. Entonces el pecado está en que bebiendo alguna bebida que tenga licor, nosotros perdamos entonces el juicio, ¿ok? Sin embargo, también debemos considerar, y esto ya lo digo yo, dice Carlos Rabat, no el Señor, aclaro, lo digo yo, pues conservar, digamos, nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar, si a mí como pastor me ven con una cerveza, algunas personas, ¿qué van a pensar las personas? Que yo estoy, ¿qué? Bebiendo. La gente no va a pensar, ay, el pastor tiene calor, ¿sí? Entonces de pronto se está tomando una cerveza por un calor. No, la gente va a pensar, el pastor está bebiendo, está emborrachándose. O sea, hay alguien que tiene un problema. Entonces es que eso, ya voy para allá. Entonces me va a ver a mí, y tal vez es por eso, yo puedo ser piedra de tropiezo para esa persona, porque dice, no, pues si el pastor bebe, yo también. Entonces, porque si la persona tiene dificultad con el alcohol, dificultad con el licor, porque es propenso a eso, no, pues el pastor estaba tomando, pues yo también voy a decir que no, y entonces tal vez esa sea la excusa para también hacerlo. Y resulta que tal vez yo me estoy tomando una sola cerveza por el calor, y la persona no va a ir a tomarse una sola cerveza, sino que va a tomar eso como excusa para sentarse a beber. Ahora, si yo estoy tratando de llevar a la gente, por ejemplo, yo estoy predicando a mis amigos, a mis familiares, acerca de Yeshua, y yo sé que ellos son tendientes porque vienen del mundo, al igual que nosotros venimos del mundo, y ellos son tendientes al licor, a embriagarse y todo eso, pues obviamente en ese contexto va a ser muy difícil que yo me sienta con ellos a compartir. Venga, vamos a compartir en familia, pero traigamos el guacal, mandemos a pedir el porrón, mandemos a pedir la cervecita, la six-pack, como la quieran llamar, y sentémonos acá y a charlar. Porque lo que le estamos diciendo a nuestros amigos, familiares, con las que estamos compartiendo, es que pueden seguir bebiendo y ellos no van a tener en cuenta hasta dónde, cuál es el límite. Y más si son personas que tienen problemas con el alcohol. Por ejemplo, si yo he conocido personas dentro de la congregación, he conocido personas que vienen de su vida pasada, se han convertido al Señor, pero su debilidad ha sido el alcohol. Y muchos de ellos me han contado su historia, su testimonio, y muchos me decían, uy, pastor, yo me la podía pasar 3, 4, 5 días, una semana, bebiendo de seguido. De seguido, pastor, no perdíamos la noción, el tiempo, a veces amanecíamos y no sabíamos dónde estábamos, y borrachos, y vomitados, y vueltos nada. Bueno, en unas condiciones que me describen a veces que son terribles. Por ejemplo, yo sé que esa persona va a tener una lucha de ahí en adelante en su vida, por eso, porque es que todos tenemos debilidades. Por ejemplo, en mi caso, mi debilidad, gracias a Dios, no es el licor. Yo me puedo sentar y yo les voy a ser sincero, yo no les voy a ustedes a mentir. ¿Sí? Para iniciar Shabbat, ¿sí? Cuando ya empieza a caer el sol, yo tomo una copita, es la única vez, tomo una copita de vino, Manischewitz, lo sirvo, elevo la copa y ¿qué hago? Doy gracias al Padre Eterno, digo, Señor, gracias porque hoy puedo levantar esta copa por un nuevo Shabbat que nos das y todo eso, y me tomo la copita, ¿sí? De vino y le doy gracias al Señor, una copita pequeña de vino y ya. Pero no es que me siento con la botella y otra, a ver, sírvame otra y otra y otra, no. ¿Por qué? Porque yo sé, me controlo y una copita a mí no me hace perder el juicio, ni me va a dañar, ni nada de eso, ¿sí? Pero si yo sé que tengo un hermano al lado que ha tenido problema con el alcohol, que su vida pasada esa ha sido, pues yo debo saber que esa va a seguir siendo su debilidad, así como todos nosotros tenemos debilidades, todos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, una vez yo hablaba con alguien que me decía, pastor, yo tengo una debilidad y la debilidad mía es el homosexualismo. El homosexualismo, o sea, viene
ahora está en el Señor, o sea, la debilidad era esa en el mundo, ¿no? Y entonces decía, pero es que yo quisiera ya no seguir sintiendo. Y yo le dije, no, yo le dije, ¿sabes? Yo también tengo una debilidad. La persona se quedó mirándome, yo sí. En su caso, es que usted le atraen los hombres. Usted es hombre y le atraen los hombres. A mí me atraen las mujeres. Esa es mi debilidad, por ejemplo. Soy hombre y yo todos los días, como sé cuál es mi debilidad y la tengo detectada, pues todos los días hago morir mi carne. Porque si yo dejo desproporcionar mi carne, pues termino adulterando y haciendo de todo. Todos tenemos debilidades. Yo le dije a esa persona, todos. Su debilidad es que le gustan otros hombres. A mí me gustan las mujeres. Si yo estoy casado, pero no quiere decir entonces que por eso, entonces ya mi carne dejó de sentir algo o podía sentir algo por las mujeres. No. Y como yo sé eso, entonces todos los días estoy muriendo a eso y le estoy poniendo eso al Señor. Por eso usted también lo puede hacer. Usted lo hace, así como todos los días. Yo lo hago, usted también lo puede hacer porque tenemos el Espíritu del Señor. Y la persona que ha tenido problema con el licor también, pero si yo me voy a poner a tomar delante de la persona o le voy a brindar, pues sé que allí hay un problema. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que actuar, hermano José, es como decía el apóstol Pablo, no tanto por mi conciencia, lo decía él, sino por la conciencia que es débil. Entonces, cada cosa que yo hago, por ejemplo, cuando yo estoy afuera, en la calle, no es que yo vaya a hacer cosas malas, pero cada acto que hago debo hacerlo muy consciente, para que si alguien me ve y de pronto es de conciencia débil, no por mi culpa esa persona pueda pecar. Entonces, por eso también tenemos una responsabilidad. Entonces, eso es lo que se llama ya el sentido de corresponsabilidad hacia los demás, hacia el prójimo. Entonces, yo tengo una responsabilidad conmigo mismo, pero también una responsabilidad hacia mi prójimo. Y yo debo amarlo. Entonces, yo debo actuar en consideración de eso. Sí, sí hay personas que de pronto, pero una cerveza se va a condenar. No, eso es falso. Una persona porque se toma una cerveza no se va a condenar. Es que la Biblia habla de embriagarse, la borrachera. ¿Quién no entrará? No dice la Biblia, y el que se tome una copa de vino no entrará al reino de los cielos. No dice, y los borrachos no entrarán al reino de los cielos, no heredarán el reino de los cielos. Ni los mentirosos, ni los perjuros, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los borrachos. Los que se embriagan, los que usan el licor para embriagarse. Y otra cosa, hermano José, pues para que lo sepa, la cerveza es como si se tomara una bebida azucarada. Es malísima. Tanto el alcohol le daña el hígado como la cerveza tiene componentes de azúcar, y el azúcar pues afecta directamente el hígado, le sube los triglicéridos, el HDL, el LDL. Entonces mejor agua fría. Sí. Porque hasta le hace. Ahora, yo entiendo al hermano en la condición en la que estaba en un lugar muy caliente, muy caluroso, de pronto no había allí, entonces se tomó una cerveza, no, la verdad, pero pues si uno está con otra persona y todo eso, es mejor evitarlo, porque precisamente uno puede dañar de pronto la conciencia de la otra persona y no lo entiendes desde esa perspectiva, ¿sí? Y por amor a los demás. Entonces, muchas veces es mejor eso, ¿no? Es mejor eso. Entonces, nos cuidamos, nos preservamos. Se cuidan todas las áreas. Sí. Entonces, uno debe tratar de cuidarse en todo por amor a uno mismo, pero también por amor al prójimo, porque uno debe amar al prójimo y es eso. Pero entonces, espero pues que tranquilo, pues por una cerveza no se va a condenar y no pecó, no que, uy, Señor, perdóname por haber tomado una. ¿Qué puede uno a la persona? ¿Qué si a la persona que de pronto le dijo eso? Pues si la persona piensa eso, decirle, bueno, hermano, si usted y fue un hermano casual que yo me encontré ahí, porque yo no andaba con él, sino de casual, que yo y llegó ahí de casualidad, porque yo no andaba ni siquiera con él, pero yo hace muchos años dejé ya eso, y hace más de 20 años. Ya. No, es que pasa eso. Entonces, por eso uno debe tratar de, cuando uno está afuera, ser muy consciente de lo que estoy haciendo, para que si alguien me ve, no vayan a hablar mal de uno, o que lo vean a uno mal parqueado. A mí me pasó algo hace muchos años, ¿sí? Yo
éramos novios para ese momento, no recuerdo si éramos novios o Pues no sé estábamos qué vas a allí contar, no sé. en ese momento así. Había un pastor que él estaba muy interesado en que Yamilet y yo nos relacionáramos como novios, ¿sí? De hecho, él me llamó y él me hablaba muy bien de Yamilet, me decía, esa es una muy buena muchacha, usted debería poner sus ojos en ella y todo esto. Bueno, entonces yo tenía 17 años para ese momento y yo me encontraba prestando el servicio militar aquí en Colombia. El servicio militar uno lo puede prestar también en las fuerzas militares, pero también en la policía. Entonces a mí me asignaron, me tocó en la policía, prestar el servicio militar en la policía. Entonces el servicio militar obligatorio que nos correspondía pues a todos los que terminábamos la secundaria, el bachillerato, en ese entonces. Estoy hablando de mis tiempos. Y yo estaba allí y yo estaba parado en una calle junto con otros auxiliares de policía y todo eso. Y el pastor me vio, me distinguió y él le contó eso a Yamilet, se lo contó, me dijo, y me fui, yo lo vi a él y lo vi con otros, hablando con otros policías allí. Yo dije, me le voy a hacer detrás a él a ver qué es lo que él habla, a ver de qué tema, qué es lo que él dice. Y se paró, yo no me di cuenta, él dice que se paró, pero que la sorpresa de él pues fue muy grata, porque se lo contó a mi esposa, le dijo, uy, y me alegró muchísimo, porque en ese momento ese muchacho estaba evangelizando a todos esos otros compañeros allí, les estaba hablando de la palabra, estaba hablando del evangelio. ¿Usted se imagina que el pastor se hubiera parado detrás de mí y me hubiera visto cachado hablando de pronto de otro tipo de cosas? No me habían dejado pasar. Padre Santo, hubiera perdido yo a esta hermano, ya para terminar, yo soy abogado. Sí. Y la gente me pregunta, ¿cómo siendo tú cristiano eres abogado? Porque se tiene la idea de que todos los abogados somos pícaros. Dijo, no, yo aplico la ley de tal. Yo le dije, no. Me dice, no. Digo, sí. Claro, y me señalan, tú, siendo abogado, tú no puedes ser abogado si tú eres cristiano, ¿cómo vas a hacer? Le dije, ¿cómo vas a combinar? Le dije, no, yo aplico en la ley establecida. Sí. Eso es que aplico, yo no me salgo de ahí, ni me presto para darle coima a ningún juez, ni a ningún empleado o funcionario público. Y pongo al final de mi firma, pongo Deuteronomio 16:19, no 16:19, no tomes el derecho, no tomes cohecho, no recuerdo ahora, por aquí debo tenerlo. No tomar el derecho con cohecho. No tomo severna, no tomo bueno, se me escapa ahora, no recuerdo, yo pongo. Con soborno, con cohecho, el derecho no se puede. Exactamente. Eso yo pongo allá en la firma. Y a veces me preguntan a los despachos, ¿usted es cristiano? Le digo, mucho no, porque ven esa cita. Yo pongo Deuteronomio 16:19 y ellos la leen. Y no se atreven a decirme a mí, ¿cómo es la coima? No, porque ellos ya saben que conmigo no van a encontrar eso. 16:19, Deuteronomio 16. Mire, hermano, qué bendición que nosotros tuviéramos puros profesionales temerosos del Señor. Sí. Abogados, contadores, arquitectos, ingenieros. Necesitamos. Sí. Necesitamos, porque no puede ser que sean solamente personas no creyentes sin temor los que estén ejerciendo de pronto ciertos cargos, ciertas profesiones. Yo me alegro. Y no. Es que eso, sí, ahí es eso. Yo sé que vivimos en un medio, sobre todo en Colombia, en donde se suele generalizar. Todos los abogados son pícaros, son corruptos. Así como todos los políticos son corruptos. No, nosotros no podemos generalizar, porque también dicen, y lo he escuchado, todos los pastores son ladrones. Sí, yo he escuchado eso. Entonces, no, amados hermanos, nosotros desde donde el Señor nos permitió prepararnos, desde allí damos testimonio. Y allá, en esos lugares, en esos juzgados, donde usted permanentemente está, amado hermano José, por su profesión, se necesita que haya luz en medio allá, y que alguien realmente esté operando la justicia como debe ser, en el nombre del Señor. Y como dice la palabra, que nosotros debemos honrar, ¿sí?,
a las leyes humanas también. Después de que esas leyes humanas no sean contrarias a nuestra fe y a la ley del Eterno, ¿sí? Nosotros vamos a acogernos a esas leyes y lo tenemos que hacer. Porque la Biblia nos enseña a que tenemos que acogernos y respetar nuestras autoridades y acogernos a las leyes, siempre y cuando, pues, obviamente estas leyes no sean contrarias a nuestro Eterno. Entonces, lo felicito, hermano, y siga haciendo su trabajo como debe ser. Hermano, permítame que le voy a leer el texto que yo tengo. No fuerzas el derecho, no haga acepción de persona, ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y perverte la palabra de los justos. Así es. Bueno, Amén. por favor, continuemos con las intervenciones. Recordemos el orden de las intervenciones. Hay otras personas que pidieron también la palabra para que, por favor, les demos también la oportunidad de hablar. Vamos a entrar en los últimos minutos ya. Sí, entonces estaban pendientes 3 preguntas. Continúa el hermano Guillermo Augusto Méndez. Shabbat Shalom, pastora, un abrazo. También. Shabbat Shalom para todos los hermanos. Aquí con mi esposa desde Bogotá. Un besito, un abrazo. Gracias, pastora. Pastor, una pregunta, mire, ¿a partir de en qué momento el pueblo de Israel empezó a practicar el bautismo o la inmersión? Ya que leyendo precisamente la carta a los romanos, uno de los conflictos que más se presentaban con los apóstoles y con el pueblo era el que de pronto se estaban enseñando estas como nuevas prácticas con el tema del bautismo frente a la circuncisión y algo que también ahí el apóstol Pablo pues nos enseña con respecto a lo que ya era incluir al pueblo gentil en la práctica de la Torá. Pero el bautismo, que yo sepa, pastor, se inició con Juan el Bautismo, con Juan el Bautista. No sé si ya en el Antiguo Testamento, en el pacto inicial, ya se practicaba la inmersión. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que debemos entender, amados hermanos, es que la práctica de la inmersión, de la tevilá, ¿sí? Era una práctica antigua. De hecho, para el tiempo de Yeshua, se hacía inmersión para todo. Entonces, había una cantidad ya de tevilot y una tevilá para una cosa, para otra. Entonces, se había como deformado todo eso. Pero desde antes, de hecho, nosotros vemos una práctica de inmersión a través de un personaje que es el profeta Eliseo, ¿sí? Elisha en hebreo, Eliseo, sí, tiene él es consultado por un comandante de los sirios, de los enemigos, imagínense, ¿sí? De los enemigos, y era el comandante Naamán. ¿Sí? Sí. Entonces él dice, necesito consultar al profeta de Israel, y el profeta de Israel, él se molesta, el comandante, porque pues, era muy petulante, muy orgulloso, porque los sirios, pues precisamente por el poder que tenían, él no lo recibe personalmente, sino que a través de su siervo, de su auxiliar, de su ayudante, le dice lo que debe hacer. Entonces le dice a través de su siervo, de su auxiliar, de su ayudante, le dice, así dice mi señor Eliseo, ve a las aguas, ¿sí? y lo envía precisamente a unas aguas que eran las aguas que había allí en Israel, ¿sí? Y él dice, ¿cómo así? No hay mejores aguas, hay mejores aguas en otros lugares, me va a mandar a estas aguas, ¿sí? Y lo manda a hacer ¿qué? Inmersión. Le dice que tiene que sumergirse 7 veces. Y se usa la palabra taval, que es la palabra que es la raíz de la palabra tevilá, inmersión. ¿Sí? Y se usa literalmente la palabra hebrea allí. Entonces vemos esto. Entonces, para el tiempo de Yeshua y de los apóstoles, ¿sí? Había muchos estanques, había muchas piscinas de inmersión, que eran piscinas de purificación,
Entonces se acostumbraba a hacer una inmersión para una cosa, para otra, para otra. Entonces eso estaba plagado de verdad en el tiempo del Señor, ya de muchas inmersiones. Por eso cuando Juan el Bautista aparece en escena, él empieza a hablar del bautismo, de la inmersión para arrepentimiento. Arrepentimiento, porque había para una cosa, había para otra. Es decir, sobre todo de purificaciones. Eran ritos, eran inmersiones rituales y que se hacían continuamente. Entonces él empieza a hacer un llamado de esto, pero para arrepentimiento, de preparación para el Mashiach. Como dice él, yo los bautizo a ustedes para preparar el camino, sí, que viene detrás de mí. Él los bautizará, ¿sí? En espíritu de santidad y fuego. Entonces, nosotros entendemos eso. Obviamente, Yohanan aparece con este bautismo. O sea, no es que el concepto de bautismo se desarrolló con Yohanan, no. Pero sí ese concepto de arrepentimiento, porque no era para arrepentimiento. Todos los bautizos, todos los bautismos que ellos hacían, todas esas inmersiones que se hacían, eran más ritos de tipo de purificación, pero no de conciencia, no de una transformación, no de un cambio. Entonces, sí, la novedad con Yohanan es eso, que está llamando a un arrepentimiento, y es un arrepentimiento genuino de una vez para siempre, y no de estarse haciendo inmersiones tras inmersión, semana tras semana, inmersiones, porque en eso era que se había convertido esa práctica. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, la inmersión a través de Yohanan, a través de Juan Bautista, entonces entra así y obviamente se complementa o se perfecciona ya a través del Mashiach, cuando ya él aparece en escena. ¿Sí? Y de allí es que nosotros entendemos entonces que ya no se trata de hacer toda esa cantidad de inmersiones, de ritos que se hayan convertido en simples rituales, porque el problema es ese caer en el ritualismo, sino de un convencimiento ya un propio y definitivo delante del Señor, un compromiso como tal. De eso se trata. Entonces, por eso ahí cambia el panorama y por eso para nosotros la inmersión marca ese significado tan grande en Mashiach. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muy amable. Saludos. Sí. Tengo una pregunta en el chat de Juliet Rubiano. La voy a leer. Perdón? ¿De Juliet Rubiano. Ah, Juliet Rubiano. Ajá. Shabbat Shalom, pastores y hermanos. Tengo una pregunta. ¿Es válido pensar que una persona que, por ejemplo, reciba a nuestro Señor Yeshua Mesías, digamos, al final de su vida y no alcanza a bautizarse ni a dar esos frutos esperados de su caminar cristiano, en este caso por temas de tiempo, entre paréntesis, enfermedad, se pueda decir o pensar que es salvo, que realmente nació de nuevo? Y otra pregunta, si fuimos bautizados en una iglesia cristiana en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu, ¿deberíamos bautizarnos de nuevo? Bueno, voy a empezar por la segunda. Sí, deben bautizarse de nuevo. Sí, porque pues la inmersión es como la enseñó el Señor, en el nombre de Yeshua. La pregunta es, ¿qué nos impide? Como le dijo Hananyah, ¿qué me impide? Ananías, ¿sí? ¿Qué te impide? Le dijo Ananías a Pablo. ¿Qué te impide ahora? Porque él le pregunta, él le dice eso. ¿Qué te impide ahora hacerlo? Ve y bautízate invocando su nombre. Entonces la pregunta sería a una persona que está bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué será lo que le impide? Ahora, si la persona me dice, no, es que físicamente tengo una enfermedad o hay algo y todo eso, bueno, habría que entrar a ver eso. Pero si no hay nada, ¿cuál sería? ¿Qué le impediría? Entonces, allí hay que hacerlo, ¿ok? La primera pregunta, entonces va dirigida a esto. Mire, yo siempre lo digo, nosotros no debemos tomar en ningún momento el lugar de nuestro Señor. Es decir, a nosotros no nos corresponde decir quién se condena o quién se salva en ningún momento. Nosotros no podemos decir, este se condena o se salvó. Porque este sí se bautizó, entonces este sí se salvó. Este de aquí no se bautizó, entonces ese no se salvó. No, eso es una competencia única del Señor. Sin embargo, tenemos
tenemos, por la gracia del Señor, un ejemplo muy claro en la cruz. Tenemos dos caras de la moneda en la cruz. Dos hombres al lado y lado. Uno al lado del Señor Yeshua, el otro al otro lado. Ambos condenados allí a la cruz juntamente con el Señor. Dice que de estos malhechores que había allí, uno se burlaba del Señor y lo desafiaba y le decía: si tú eres el hijo de Elohim, el hijo de Dios, entonces bájate. Si tú eres el Cristo, el Mesías, el Mashiach, entonces bájate y bájanos de acá. Lo desafiaba. Y lo desafiaba no porque creía que él fuera, sino por burla. Mientras que el otro lo reprendió y le dijo: cállate. ¿Acaso no te das cuenta que nosotros estamos aquí en esta cruz porque lo merecemos? Reconocimiento de pecado. Nosotros, a la verdad, estamos aquí porque nuestros hechos nos han llevado a que lo merezcamos. O sea, reconoció que merecía la muerte. Reconoció su condición. Mientras que este que está a nuestro lado, ¿qué mal ha hecho? Entonces dijo: entonces tú haces muy mal, le dijo el hombre al otro, burlándote de Dios, de Elohim. Reconoció que el que estaba allí no era cualquiera. Era precisamente aquel que tenía poder. ¿Para qué? Para salvarle. Entonces reconoce su condición de pecado, reconoce que ahí no está meramente un simple mortal, que obviamente Yeshua estaba en condición de mortal, pero no era un simple mortal como todos nosotros, sino aquel que es también Elohim. Entonces le reconoce de esa manera. Y tercero, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le pidió que la salvación, que se acordara. Acuérdate de mí. Entonces de este hombre sí tenemos la certeza de su salvación. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dijo, ¿no? Claro. Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces reconoció su condición y dijo: merecemos estar acá. Reconoció quién estaba, la autoridad del que estaba en la cruz de Yeshua, reconoció la autoridad de Yeshua y reconoció que solamente él podía salvarle en el día postrero, cuando vengas en tu reino. Y ese hombre no se bautizó en agua. Sin embargo, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, allí nosotros encontramos el caso excepcional. Ahora, no nos podemos confiar de esto. Entonces hay gente que dice: bueno, entonces a lo último, entonces yo voy a vivir mi vida y voy a vivir la vida loca y no voy a hacer nada nada del Señor, toda una vida loca, y a lo último voy a hacer esto. Voy a reconocer al Señor, voy a reconocer mi pecado, reconocer al Señor y pedirle que me salve. ¿Y qué tal que no tenga la oportunidad? Porque mire que el otro tuvo la misma oportunidad y la perdió. ¿Quién le asegura a usted que va a tener la oportunidad? ¿Quién le asegura a la persona que va a poder decir ni siquiera ¡ay! Nosotros no tenemos la vida comprada. Yo estoy aquí y yo no sé yo cómo voy a perecer. Yo no sé si yo dentro de los próximos minutos voy a seguir vivo. Me puede dar un infarto. Yo estoy acá y aquí me puede dar un infarto fulminante que ni siquiera me permitió decir ¡ay, Dios mío! Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aprovechar la oportunidad. ¿Qué pasó con ese hombre de la cruz? El arrepentido aprovechó la oportunidad, el otro la desaprovechó. Aprovechar la oportunidad. Y si la oportunidad la estoy teniendo ahora, no en mi lecho de muerte, sino ahora, entonces mi oportunidad es ahora. Y el Eterno verá a quién le da, y eso se compara con la parábola de los trabajadores. Dice la palabra que un hombre contrató a unos trabajadores y los contrató por todo el día para trabajar. Y les dijo: listo, les voy a dar X cantidad de dinero para que me trabajen. Luego, al rato, llegaron otros trabajadores y los contrató por la misma cantidad de dinero. Pasaron algunas horas y los contrató a otros por la misma cantidad. Y así fue pasando todo el día, y dice que a la última hora del día contrató a otros y los contrató por la misma cantidad. Cuando terminó la jornada laboral,
A los primeros que contrató les pagó X cantidad, luego a los otros X cantidad, y así hasta los que contrató a última hora les pagó X cantidad. Y los primeros viendo eso dijeron, pero venga, ¿cómo no es justo? No es justo que nosotros trabajamos todo el día y usted nos está pagando lo mismo que les pagó a ellos. Entonces el hombre, el señor que los contrata, le dice, amigo, ¿acaso no conviene con ustedes el precio del trabajo? ¿Acaso no le estoy pagando lo que les dije? Ah, no, que sí no está pagando. Entonces, ¿cuál es el problema de ustedes? Que yo decida pagarles también a estos que entraron a última hora el mismo valor, el mismo precio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos muestra el Señor allí? Que su compasión y su misericordia es igual para el que entró desde antes como para aquel que entra a lo último. Ese de la cruz entró a lo último y su compasión y misericordia es igual sobre ese hombre que lo es, por ejemplo, en mi caso, que conozco prácticamente del evangelio desde niño. Y eso no nos puede llevar a nosotros a creer que somos entonces merecedores de más, ¿no? No, venga, como yo llevo tantos años en el evangelio, entonces yo merezco más. No. La misericordia y la compasión del Señor es igual para todos. Entonces, eso ya le compete al Señor. Es la misericordia del Señor y no podemos decir nosotros quién se salva, quién se condena, si a último momento sí, si no. Si nuestra oportunidad es ahora que debemos escuchar. Si estamos teniendo oportunidad de escuchar el evangelio ahora, es ahora. No esperemos a que sea en el lecho de muerte, porque tal vez allí ya no haya la misma oportunidad. Bueno, Paz, hay dos personas pendientes para hacer sus preguntas, entonces ellos se van a tomar máximo 1 minuto, entonces a usted le tocan de esos 10 minutos, 8 minutos. Sí. Continúa Cecilia Maldonado. La hermana Cecilia en Ecuador. Hermana Cecilia. Buenas noches, qué gusto. Buenas noches. Shalom. Shalom, queridos hermanos. Respecto al tema, al nacer de nuevo nos lleva el espíritu a dejar lo pasado y con ello costumbres, tradiciones, y esto lo hacemos en forma continua. Con la celebración de la Navidad, el Señor me dio gran oportunidad de hablar la verdad de la palabra respecto al nacimiento de Jesús, que según la Biblia es el día de proclamación en Yom Teruah. Con una de las enseñanzas del pastor Rabat de por qué no celebrar la Navidad, me basé para hablar con la familia. En una reunión que mi hijo el 25 de diciembre organizó en una cena, y le pedí que me permitiera hablar antes de la cena. Yo no les había dicho nada. Preparé la palabra con imágenes, saqué de la internet, lo hice en la computadora, y fue la presencia del Espíritu de Dios que condujo esta reunión. Sé que el Señor habló a los corazones de mi familia, de mis nietos, inclusive de una pastora amiga que asistió, y lo hice con ese amor que Yeshua puso en mi corazón, sin que suene amonestación, ni reproche, ni crítica, sino reflexión de que el celebrar a Yeshua en un 25 de diciembre, puedo acabar, porque esto es importante que, bueno, indicaba que el 25 de diciembre tenemos que comprender en que no podemos celebrar al Señor en un día en que se celebraba a Tamuz, entonces estaríamos rebajando a Yeshua a un Baal. Así es que eso para mí fue muy importante porque hasta se me fueron las lágrimas, porque estaríamos rompiendo el pacto que Yeshua en la cruz vino a restaurar, aquel pacto que Israel quebrantó cuando adoró en el desierto a Yahweh rebajándolo a un Baal. Eso fue para mí muy importante y eso quedó. Así es. Bueno, hermana Cecilia, sí, mire, nosotros podemos aprovechar estas fechas para hablarles a nuestros familiares, claro, precisamente la verdad. Y no es que solamente vamos a aprovechar estas fechas para hablarles, sino en todo tiempo, pero como son fechas en donde tradicionalmente la gente tiende a abrirse a esto, tenemos la oportunidad, así como hizo nuestra hermana Cecilia, de hablar. Y eso lo hizo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando estaba en Grecia, en Atenas, dice que cuando él entró a Atenas vio cantidad de monumentos dedicados a las deidades. Y eran tantos monumentos que hasta había uno que decía al Dios dedicado al Dios no conocido. A partir de eso, él tomó allí
y dijo, del que ustedes no conocen. Y él empieza diciéndoles, veo que ustedes atenienses son personas muy religiosas, ¿sí? Y que tienen muchas deidades. Y precisamente del que ustedes no conocen, de ese es el que yo vengo a hablarles hoy. Y empezó el apóstol a predicar. ¿Qué dice la Biblia? Que muchos se burlaron, que terminaron burlándose de muchos de él, diciendo, ya palabrero, ya te escucharemos en otro momento tus ideas. Pero hubo algunos que sí atendieron la palabra. Entonces nosotros siempre sembramos la palabra porque el sembrador siempre siembra con la esperanza de recoger. Entonces, eso es algo bueno. Aprovechar, bueno, el hijo hizo algo y ella fue allá, aprovechó a sentarse y hablar con amor, con respeto, pero hablarles la palabra. Y la palabra no vuelve vacía. Esa es nuestra esperanza, que en algún momento esa palabra les va a calar en el corazón. Por lo menos que les deje alguna inquietud, por lo menos que les deje alguna reflexión, alguna pregunta, y que en algún momento nuestra familia lo entienda, porque si no somos nosotros los que les hacemos entender a ellos, entonces ¿quién? Si no somos nosotros los que le predicamos a ellos, entonces ¿quién? Vamos a esperar que vayan otros. Si somos nosotros, entonces pues hacer esto es válido para poder llevar la palabra. Es decir, hacemos esto, tomamos allí esto como pretexto, como lo hizo el apóstol Pablo, precisamente, no para nosotros celebrar la Navidad, sino para poderles enseñar la verdad de esta situación. Amén. Bueno, hermana, gracias por su testimonio, hermana Cecilia. Y tenemos ahí también a George. Finalizamos con George. Bueno, finalizamos con él. ¿Cómo estás? Qué bendición verte, qué rico. Hola, pastores, buenas noches. ¿Dónde se encuentra? De Palestina, Huila. Ahí en Palestina, Huila. Ajá. Compañía de mi esposo y mi hijo. ¿Con calorcito? Sí, bueno, un poquito frío, pero aprendiendo. Bueno, pastores y hermanos, Shalom. Y tengo una inquietud, pues quiero aprovechar este momento y preguntar respecto pues a estas fechas que estamos viviendo. Yo estoy en el proceso de nacer de nuevo porque pues no lo tenía bien claro hasta hace días pues que estoy aprendiendo, escuchando la palabra y como ustedes pues nos enseñan y también pues la Torá, ¿no? Entonces quiero preguntar debido a esto, ¿cómo debemos de reaccionar ante las personas que de pronto nos visitan para estas fechas, no familiares, sino también pues amigos, y que de pronto nos traen sus comidas o sí, que ellos acostumbran por tradición hacer en estas fechas? Sí. Si no estoy de pronto en la capacidad o bueno, realmente podría de pronto hablarles de una forma, pero no sé cómo hacerlo, cómo actuar sin de pronto pues como ir a herir, o sea, como si no, cómo reaccionar. Sí, yo le entiendo. Mire, sí, nosotros tenemos que aprender a ser verticales con la palabra, pero sin pretender atacar a las personas, ¿sí? A nuestros amigos, familiares, porque de alguna manera los queremos ganar. Sin embargo, nosotros debemos entender que cuando venimos al Señor, va a haber situaciones en las que nos vamos a ver en condiciones en donde las mismas personas son las que terminan más bien alejándose de nosotros. Y como dijo el Señor lo dijo, yo no vine a traer paz, sino que vine a poner espada. Espada entre la madre, el padre, el hijo, la suegra con la nuera y todo eso. Y no es que el Señor quiera que haya rencillas y rencores entre nosotros, sino que debemos entender que cuando nosotros empezamos a cambiar, a transformarnos, pues de alguna manera eso también va a impactar en nuestra familia, en nuestros amigos, de tal forma que ellos van a empezar a extrañarse. Pero ¿cómo así ustedes ya no? Pues lo primero que van a llegar, y ustedes ya no decoran.
¿Y dónde está el árbol de Navidad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? La reacción de nosotros es empezar a hablarle la verdad. Claro. ¿Sí? O sea, nosotros no debemos tener temor de hablar la verdad porque de pronto se vayan a sentir mal. No. Lo que debemos hacer es no atacar a las personas. O sea, nosotros no estamos para atacar a la persona, pero sí siempre hablando la verdad. Entonces, cuando la persona llega para una fecha de esto, decir, no, mire, es que yo ahora he nacido de nuevo, de acuerdo a las escrituras, y estoy entendiendo la verdad de la palabra. Y la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y por eso ahora yo estoy siendo libre y ya no estoy celebrando estas fiestas que tradicionalmente yo celebraba, pero por desconocimiento. Y ahora, de acuerdo a la verdad de la palabra, he entendido las cosas. Y por eso es que yo ya no las estoy celebrando y no estoy participando de esto. ¿Sí? Entonces usted puede recibir, o sea, no es que le cierre la puerta, llegaron sus familiares, sus amigos, venga, es que venimos a visitarlos. Porque ellos, eso es lo que está en la mente de ellos. Entonces usted no lo va a cerrar. No, porque usted la cierra, pues ellos no van a entender, pero bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? O sea, pero sí abrirle la puerta para que allí haya la oportunidad, no de celebrar lo que vienen a ellos a celebrar, sino la oportunidad de hablarles la verdad. Y de hecho, cuando uno empieza ya a comentarles a ellos, con las primeras cosas que usted empieza a contarles, hay dos cosas que suceden. La primera es que se interesen y que te pregunten más. Y la segunda es que nunca jamás te vuelvan sí, es que es así. La gente, no, es que ellos ya no celebran eso, entonces ¿para qué vamos allá? No, ¿verdad que ellos se volvieron los Grinch de la Navidad? Entonces ni vamos. Entonces hasta un favor le hacen. Pero puede pasar la primera, que de pronto se interesen y tú te ganes a un alma para el Señor. Entonces las dos cosas, de cierta manera, te van a terminar beneficiando. Entonces lo que dice Carlos es cierto, ir hablando con la verdad del Evangelio. Claro. Y la verdad del Evangelio o transforma o prácticamente pone a la persona lejos de uno. No porque uno quiera, sino porque a la persona no le gusta lo que está escuchando. Pero eso es un ejercicio, cada tiempo el Señor se lo va a dar. A usted se lo va a ir dando, poquito a poco. No es que usted vaya a hacerlo todo de una, no, poquito a poco. La ventaja que usted tiene es que usted tiene un esposo que conoce al Señor. Entonces, ustedes son una familia. Entonces, ustedes ahí entienden la palabra, educan a sus hijos y van creciendo juntos. Ustedes están junticos. Digamos que es más duro cuando hay solo uno de los dos que lucha con eso, pero aquí ustedes están juntos y ustedes son fuertes en el Señor. Y mire, con el tiempo, yo se lo digo, yo creo que muchos de los que están allí también han tenido esa experiencia. Solitos ya ni siquiera nos incluyen en sus fiestas. Yo creo que más de uno de los que están ahí están diciendo, claro, ya mi papá no me volvió a llamar, mis hermanos, mis tíos. Y pues bueno, sí, mejor para uno, ¿no? Para no tener que entrar en polémica con ellos. Sí. Pero si se gana con eso al Señor, pues bendito sea el Señor, qué bendición. Sí. No, y nosotros debemos entender algo. El ser humano se la ha pasado, los seres humanos se la han pasado ofendiendo a Dios. Pues que la verdad ofenda a los seres humanos, pues es algo que puede pasar cuando nosotros hablamos la verdad. O sea, no vamos a hablar, no vamos a contender. O sea, no se trata de pelear, ni se trata de armar rencilla con nuestros amigos, con nuestros familiares, sino poderles hablar. Y si nosotros mismos no les hablamos a ellos, entonces, ¿quién les va a hablar? Si ya que nosotros conocemos la verdad, pues les queremos transmitir a ellos la verdad. Entonces, le llegaron allí algunos familiares a visitarlos. ¡Ah, qué bendición! Eso es algo, es una bendición, eso es una excelente oportunidad. Y ellos van a llegar de pronto con el ánimo de la cuestión de la Navidad y todo eso, pero usted va a poder, como está en su casa, darle la bienvenida, hacerlos sentir bien, atenderlos, sigan, que ellos se sientan bien. Pero en esa atención, en ese hacerlo sentir bien, hablarles la verdad y decirle, no, es que nosotros ya no estamos celebrando esto. Les agradecemos el gesto, que ustedes vengan, pero también tengo que decirles la verdad. Esto es una fiesta de origen pagano. Es una fiesta que estaba dedicada a los dioses, especialmente al sol invictus, al dios sol, que hacían los paganos. Y simplemente la transformaron. La Biblia sí nos enseña cuándo nació el Señor. No fue para estas fechas. Y por eso nosotros no podemos rebajar a nuestro Señor a una deidad pagana, porque eso lo hacían los paganos antes y disfrazaron la Navidad de esta.
de esta manera, supuestamente con el nacimiento del Señor. Y Él precisamente nació, fue para hacernos libres, libres de la mentira y empezar a hablar con las personas. Y si usted lo hace, pues ahí usted va a ver lo que dice mi esposa. Los amigos, los familiares, de pronto se van a interesar y decir, uy, venga, no, Yasmín, ¿cómo así? Yo no sabía eso. Venga, explíqueme más. De pronto, o va a ser otro, como que, sí, bueno, está bien. Bueno, en otra ocasión volvemos. ¿Sí? Pero pues usted no lo hizo ni por pelear, ni por hacerlo sentir mal, ni nada de eso, pero sí hay que hablar la verdad. O sea, nosotros nunca, jamás podemos dejar de hablar la verdad por el temor a ofender a las personas. No, la verdad hay que hablarla independientemente si las personas se ofenden, ¿sí? Si ellas se ofenden, pues bueno, ya son ellas, pero no lo haga de manera personal. Siempre dígalo, hable la verdad. Y el Señor le respaldará. Y al fin y al cabo, uno lo hace. Y tal vez si la persona no reaccionó de la mejor manera en ese momento, de pronto quedó alguna semilla. Claro que sí. Allí. Y tal vez hay una oportunidad en donde la persona empiece a cavilar sobre eso y decirle, venga, ¿se acuerda cuando usted me habló de eso? Yo estoy interesado. Porque a mí me ha pasado, y me ha pasado muchísimas veces, en que yo le hablé a gente del evangelio o de algún asunto, y en su momento me recibieron muy mal la situación, o no estuvieron de acuerdo, o más bien, bueno, está bien. Pero al cabo del tiempo, esas mismas personas luego me buscaron y me dijeron, ¿sabe? Eso que usted me habló me dejó pensativo y yo quiero conocer más. Entonces, siempre con esa esperanza, Yasmín, siempre. ¿Sí? Y atiéndalos, son sus amigos, son sus familiares, abren la puerta, invítelos, si les puede servir alguna cosa, que ellos se sientan bien, pero dentro de ese sentirse bien, hablarle la verdad. Eso sí, no se vaya a quedar callada, porque entonces, ¿cuándo van a aprender ellos acerca de la verdad que hoy usted está conociendo? Amén. Bueno, amados hermanos.